El romanticismo del siglo XIX convirtió a Sevilla en una ciudad luminosa, cargada de olores especiados y revestida de colores. Una ciudad que se dejó llevar por el momento y consiguió atraer a una gran colonia extranjera como destino exótico. En este contexto y en esta ciudad nace y vive su niñez y juventud Gustavo Adolfo Bécquer, rostro del romanticismo español. La capital hispalense fue fuente de inspiración de sus letras y de las pinturas de su hermano Valeriano. Recorremos en esta ruta los escenarios ligados a la vida y obra de los hermanos Bécquer. Nuestro viaje tras la huella de los hermanos Bécquer comienza en el casco antiguo de Sevilla, en la calle Conde de Barajas, donde en febrero de 1836 nació el poeta Gustavo Adolfo. De la casa original queda esta fachada, donde una placa recuerda su nacimiento. Esta calle se llamaba Calle Ancha de San Lorenzo y este era el número nuevo. La persona que dijo que Gustavo Adolfo Bécquer nació aquí fue su hermano Estanislao, que era el mayor de los 8 hermanos. Lo que sí sabemos es que en el año 1909 el torero Antonio Fuentes compró esta casa y la echó abajo. Parece ser que mantuvo la fachada. Junto a la casa natal está la plaza de San Lorenzo y la iglesia donde Valeriano y Gustavo Adolfo fueron bautizados. Se trata de un templo gótico-mudéjar del siglo XIII, cuyo altar mayor está diseñado por Juan Martínez Montañés y dedicado al santo. Dice Rafael Montesinos: no sé por qué, cuando imagino a Bécquer en Sevilla, lo veo siempre en su barrio, atravesando el aire mágico de la plaza de San Lorenzo, camino de la Barqueta, donde a orillas del Guadalquivir tanto soñó y tan bello imaginó su futuro. Nos salimos del barrio de San Lorenzo, al que el poeta dedicó muchos de sus versos, para conocer otro de los hogares de los Bécquer. En aquella época era una vivienda humilde, situada a pocos metros de uno de los principales barrios de la ciudad y que hoy es uno de los más alternativos de Sevilla, la Alameda de Hércules. Es cierto que no se sabe con certeza a lo mejor los años en los que vivió en cada una de las casas, pero sí sabemos que después de Conde de Barajas la familia se trasladó a la actual calle Alcoy. Parece ser que allí murió José Bécquer, el padre de Gustavo Adolfo, y aquí también vivieron los Bécquer, en la Alameda, con unas tías hermanas de su madre, cuando los niños se quedaron huérfanos. Y cuando el padre murió y la madre se quedó viuda, y claro, su posición económica ya empeoró, parece ser que se fueron a vivir a una casa de la calle Pascual de Gallangos y parece ser que allí murió Joaquina Bastida. La plaza de la Alameda de Hércules es otro de los lugares emblemáticos de esta ruta. Aquí, tras quedarse huérfano, compartió vivienda con sus tías junto a sus 7 hermanos. Coronada por las Torres de Hércules y a pocos minutos del Guadalquivir, alrededor de esta plaza descubrimos una variedad de hospedajes con antiguos patios sevillanos que ofrecen al visitante esa Sevilla con todas sus tradiciones, como describe en sus textos el poeta. Es una plaza con mucha vida y mucho ocio, un sitio muy alternativo. Sales un poco de lo que es la arteria de la ciudad, entras aquí y es como que desconectas, dejarte un poco embrujar por un sitio como este, con unos colores, unos patios, un rincón más de la ciudad de Sevilla. Además está situado en una zona donde han pasado muchos poetas, muchos artistas y tiene mucha historia. En una de las calles que desembocan en esta plaza, en la calle Jesús del Gran Poder, estuvo el colegio donde el poeta realizó sus estudios de secundaria. El autor estudió después náutica en el Colegio de la Marina, el actual Palacio de San Telmo, hasta el cierre de la institución. Lo que sí sabemos es que Gustavo Adolfo Bécquer era un alumno muy brillante. Tanto es así que su madre acababa de morir y él llegó a sacar sobresaliente en algunas de las asignaturas. Al cerrar este colegio de San Telmo perdimos un marino, pero ganamos un poeta. Un paseo de 10 minutos nos lleva a un escenario de una de las más famosas leyendas escritas por Bécquer,
el convento de Santa Inés, que alberga en su interior el popular órgano, uno de los más antiguos de Sevilla, que inmortalizó en Maese Pérez, el organista. Es una leyenda de la que podemos decir que es un triple homenaje, ¿no?, que hace Gustavo Adolfo Bécquer a su ciudad natal, a la música, que para él era la más sublime de las artes, y también a sus antepasados flamencos que llegaron del norte de Europa, que fueron caballeros 24 y que en la leyenda aparecen como uno de los personajes que acuden a la Misa del Gallo en Santa Inés. Este convento de estilo gótico mudéjar del siglo XIV fue fundado por doña María Coronel, la hija del alguacil mayor de Sevilla y consejero privado del rey Alfonso XI, en lo que era el palacio familiar de su padre. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Veníamos preguntando por los dulces. En la actualidad es un convento de clausura habitado por las hermanas clarisas, que venden en su torno dulces tradicionales y artesanos. No muy lejos de aquí, otro antiguo convento, el de la Merced Calzada, alberga el actual Museo de Bellas Artes, inaugurado a mediados del XIX. En uno de los talleres que impartían estudiaron Gustavo Adolfo y Valeriano. En los pasillos de esta pinacoteca se muestra de forma permanente el conocido retrato que Valeriano hizo de su hermano menor. Este retrato está aquí en este museo desde el año 1995. Es uno de los mejores del romanticismo europeo. Es un retrato, bueno, como vemos, de 3/4, con un fondo neutro y en el que destaca sobre todo el rostro del poeta, esa mirada penetrante, ¿no?, que parece que te traspasa y creo que cumple con todos los cánones del retrato del siglo XIX, ¿no? Vemos a un personaje vestido con la capa española, que era tan típica de entonces, y con esa perilla y los rizos, ¿no?, que son como símbolos de los poetas románticos. Sevilla, con su giralda de encajes, que copia temblando el Guadalquivir, y sus calles morunas, tortuosas y estrechas, en las que aún se cree escuchar el extraño crujido de los pasos del rey justiciero. Sevilla, con sus rejas y sus cantares, sus cancelas y sus rondadores, sus retablos y sus cuentos, sus pendencias y sus músicas, sus noches tranquilas y sus siestas de fuego. Los Bécquer eran descendientes de nobles flamencos que llegaron a Sevilla en el siglo XVI para comerciar y pronto alcanzaron una próspera situación con capilla propia en la catedral hispalense. La ciudad era un foco de atracción internacional, con el establecimiento de la Casa de Contratación para controlar el tráfico con las Indias. En este marco, junto a la catedral y 3 siglos después, el poeta participaba con ilustres de la época en tertulias organizadas en el interior de establecimientos como este, cuyo azulejo en la fachada recuerda el paso del autor. Esta taberna, que es la más antigua de España, Bécquer estuvo aquí. Hay hechos documentados, ya que anteriormente estuvo tanto Cristóbal Colón, los hermanos Álvarez Quintero, porque lo primero que se hacía aquí en este lugar era despachar vinos y tomaría algún tipo de chacina o algún tipo de carne encurtida o seca, digamos. Hemos elegido platos que tengan parte de algo tradicional, algo antiguo, que siempre hubiese existido. También hemos elegido la ensalada con queso de cabra y la miel de caña, y son cosas como, digamos, que tradicionales, que sí se han estado utilizando en la época de Bécquer. Yo he elegido un pequeño menú, que puede ser incluso un menú de día, para el visitante que esté siguiendo la ruta de Bécquer, que pueda disfrutarlos. De primer plato pondríamos una carrillada envuelta en hojaldre, y de postre hemos puesto unas poleas, o gachas. Una receta tradicional que quiere emular la nostalgia del artista por la ciudad cuando se traslada a vivir a Madrid. Se empieza macerando el aceite. El aceite de oliva se mete con cáscara de naranja, mata la uva, y se deja que macere con el fuego, a fuego muy lento, se cuela y hacemos lo que es una bechamel. Y terminamos con el aguardiente seco. Las huellas por la Sevilla de los Bécquer recorren el centro histórico de la ciudad hasta llegar al Parque de María Luisa, un espacio que hasta 1893 formó parte de los jardines privados del Palacio de San Telmo. Aquí, la glorieta de Bécquer ocupa uno de los rincones más románticos y mágicos del jardín.
El conjunto escultórico parece detenido en el tiempo y está inspirado en el retrato que realizó su hermano Valeriano. Se ve al poeta junto a las 3 figuras femeninas que representan el amor ilusionado, el poseído y el perdido, los 3 tipos de amor que aparecen en la rima El amor que pasa. Nuestra ruta acaba en la última morada de los hermanos Bécquer, el panteón de los sevillanos ilustres, no muy lejos, curiosamente, del barrio de San Lorenzo, donde vieron la primera luz. Murieron en Madrid en el mismo año, en 1870, y sus restos fueron traídos a Sevilla en 1913. Hemos llegado al final de la ruta Bécquer. La historia de la llegada de los Bécquer aquí es un poco larga, es complicada, fue difícil. Gustavo había manifestado su deseo de descansar en Sevilla y José Gestoso, otro sevillano ilustre cuya tumba pues podemos ver aquí, se pasó 29 años de su vida trabajando para traer los restos de Gustavo Adolfo Bécquer desde Madrid a Sevilla. Sobre las lápidas de los hermanos, la figura de un ángel porta un libro de rimas apoyado en un pedestal de golondrinas. En sus huecos observamos los papeles plegados que los visitantes dejan con poemas, pensamientos o deseos. Soñaba que la ciudad que me vio nacer se enorgulleciese con mi nombre, añadiéndolo al brillante catálogo de sus ilustres hijos. Y cuando la muerte pusiese un término a mi existencia, me colocasen para dormir el sueño de oro de la inmortalidad a la orilla del Betis, al que yo habría cantado en ondas magníficas, y en aquel mismo punto a donde iba tantas veces a oír el suave murmullo de sus ondas. Una piedra blanca con una cruz y mi nombre serían todo el monumento. La Sevilla del poeta y escritor Gustavo Adolfo Bécquer y de su hermano pintor Valeriano invitan a conocer la ciudad de una forma diferente. La cultura imprime a la ruta letras románticas de una época en la que Sevilla fue germen y referente exótico, una experiencia que despierta otros sentidos y revela al visitante secretos de una historia de la que son testigo las calles de una ciudad que, como en el siglo XIX, sigue siendo un destino para enamorarse.